de parte de Fundarse, la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, del Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras y de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Américas, quien es nuestra organización invitada esta mañana. Vamos a compartir esta hora para hablar un poquito sobre los conceptos de economía circular, un tema tan interesante, ¿verdad?, que está tomando mucho auge. Así que damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan. Estamos viendo que todas nuestras empresas, o al menos la mayoría de nuestras empresas miembros desde la zona centro, sur y noroccidente nos están acompañando en este webinar. También tenemos invitados, ¿verdad?, de la Fundación de Desarrollo Sostenible de las Américas que están conectados desde Perú, desde Colombia y otros países. Así que les vamos a agradecer que nos comenten ahí en el chat. El chat estará abierto para poder hacer consultas también y que nos comenten de qué empresas y qué países nos están acompañando. Así que vamos a presentar un poquito una breve reseña de lo que es nuestro invitado del día de hoy. Él es el señor Kevin de Cuba, quien es el director de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Américas, miembro senior del World Watch Institute y también es presidente de la Plataforma de Economía Circular de las Américas. Él es fundador del Foro de Economía Circular de las Américas y mentor de políticas para una economía circular en el Circular Economy Club. Con más de 12 años de experiencia internacional en la elaboración de políticas sostenibles, Kevin ha sido uno de los pioneros en las Américas en los temas de cradle to cradle, producción en ciclo cerrado y economía circular. Así que le damos la más cordial bienvenida al señor Kevin de Cuba, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación para compartir este tema. Así que durante esta hora, ¿verdad?, vamos a tener una presentación sobre estos temas y, bueno, al finalizar, un tiempo para preguntas y respuestas para todas nuestras empresas, miembros y también invitados que nos acompañan esta mañana. Damos paso y le damos la palabra a Kevin. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer poder compartir esta mañana con ustedes para conversar específicamente sobre el tema de economía circular. La invitación fue dirigida por parte del Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras en colaboración con Fundarse. Y estamos muy contentos de elaborar más. Hoy vamos a dedicar tiempo en los principios que forman parte esencial de cómo lograr una economía circular. Pues podemos considerar esta presentación de esta hora como una introducción general al concepto de economía circular. Antes de continuar, quiero agradecer a todos y también darles como un breve resumen de quiénes somos rápidamente como entidad y también elaborar un poco sobre la plataforma. Pues ya acabamos de escuchar la introducción de mi persona. La Fundación es una entidad sin fines de lucro que ya lleva 20 años llevando a cabo diferentes tipos de actividades. Nuestra sede es en la isla de Aruba, en el Caribe holandés, y por esa razón voy a pedir disculpas de vez en cuando porque español no es mi idioma materno y de vez en cuando voy a estar buscando palabras para poder expresarme de la mejor manera posible. La Fundación la Plataforma de Economía Circular es una de las iniciativas de ASDF. Esta plataforma fue lanzada en el verano de 2016 con un enfoque en empezar a facilitar o acelerar el proceso de cambio en la región, pues todas las Américas, hacia economías circulares. Hoy en día ya formamos, es un grupo compuesto ya de más de 30 expertos de la región. Pues esos son todos diferentes individuos de diferentes países que tienen una preparación académica o experiencia laboral en temas relevantes a la economía circular.
Y hemos hecho un trabajo intensivo en los últimos meses o año en identificar esos expertos y para así invitarles a formar parte del grupo de trabajo y conjuntamente empezar a desarrollar nuevas estrategias, mecanismos y servicios para poder acelerar el cambio hacia economía circular en nuestro continente. Ahora, la plataforma, su objetivo es, en esencia, crear conciencia y demostrar el valor de los principios de la economía circular, buscar maneras para unificar la región, pues expandir y escalar actividades que ya se arrancaron en varios países, pero la idea es de compartir y buscar maneras de trabajar juntos como una región. Obviamente hay necesidad de desarrollar las capacidades en diferentes sectores de la sociedad y más allá buscar opciones o ideas y soluciones que provienen de la región. En este sentido, conocer bien el contexto y las necesidades de nuestros respectivos países y regiones y ciudades para buscar soluciones que sean compatibles con esas realidades y necesidades. Y al final de cabo, seguir facilitando el proceso de intercambio entre diferentes sectores, pues en este sentido el sector público, privado, la academia y sociedad civil, para así conjuntamente desarrollar una agenda regional o interamericano, donde conjuntamente cada uno puede identificar su valor agregado y ser parte y formar parte de este cambio. La plataforma en sí, hoy en día, tocamos 9 diferentes temas que están descritos acá. En esencia, lo que estamos aún en proceso de desarrollo y pronto tendremos más capacidad, más habilidad de compartir información sobre economía circular, los nuevos avances, nuevas innovaciones, y la idea es destacar ejemplos concretos que ya son compatibles con la economía circular. En ese sentido, si hay empresas en nuestra región que ya cumplen o ya están en camino a cambios positivos, a desarrollar nuevos productos o servicios que cumplen con los principios de la economía circular, nuestra tarea es destacarlos y compartir con todos los demás de la región. En fin, ¿qué es la economía circular? Voy a simplemente, me imagino que mucha gente ha escuchado del tema, del nombre o terminología economía circular. Y en los últimos, digamos, 5 años, desde 2010 en adelante, el tema de economía circular se ha sido popularizado por, en particularmente, Ellen MacArthur Foundation, una fundación establecida en Inglaterra. Pero cuando uno interactúa con diferentes colegas de nuestra región, muchos tienen cada uno tiene una diferente interpretación de qué es la economía circular. Aquí pueden ver en esta lámina que hay varios otros terminologías con quien uno se conecta con la economía circular. A veces cuando uno habla de economía circular, mucha gente llega a la conclusión que es reciclaje o es cuestión de buscar maneras de recuperar materiales. En esencia, es difícil definir qué es la economía circular uno a uno, porque la economía circular es una terminología o una disciplina que está evolucionando rápidamente. ¿Y por qué? Porque si vemos la definición original, en este caso de Ellen MacArthur Foundation, de 2012, podrán ver que la definición de economía circular, según ellos, es un sistema industrial que es restaurador o regenerativo por intención y diseño. Esas dos palabras son muy importantes tomar en cuenta, intención y diseño. Y sustituye el concepto de fin de vida, pues
y desplaza hacia el uso de energías renovables, eliminar el uso de productos químicos tóxicos, lo que perjudica la reutilización. Enseguida entraremos en esos subcomponentes de esta definición. Y apunta a la eliminación de residuos a través de diseño superior. Pues, con otras palabras, la idea es que eliminar el concepto de residuos, que de aquí en adelante se habla básicamente de recursos o nutrientes, en vez de categorizarlo como residuo. Y donde materiales, productos puedan recircular en los ciclos, pueden cerrar ciclos en la economía, y todo a base de cambios de modelos de negocio. Lo interesante es que desde 2012 hasta ahora, digamos, la última definición en 2016, en este caso de la misma entidad. ¿Y por qué escogí Ellen MacArthur Foundation? Porque ellos son la entidad que más ha acogido la atención internacional de las Naciones Unidas, sector privado, academia, etcétera, a nivel mundial. Y todos les consideramos como la entidad líder en el tema de economía circular. Y la definición actual, como pueden ver, dicen acá, la economía circular es una economía que es restaurativa y regenerativa por diseño, por intención de nuevo, y que tiene como objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su mayor utilidad y valor en todo momento, distinguiendo entre los ciclos técnicos y biológicos. Pues ahí entra un elemento adicional o nuevo que identifica la necesidad de reconocer que hay dos tipos de ciclos, un ciclo técnico y un ciclo biológico. Y en mi caso, por haber trabajado muchos años en el tema de diseño cradle to cradle, de la cuna a la cuna, estos principios lo derivaron o lo sacaron de esa escuela de pensamiento. Pues lo interesante de economía circular, según la definición de Ellen MacArthur Foundation, hoy en día depende o se origen, el concepto es derivado de diferentes escuelas de pensamientos. Uno es diseño cradle to cradle, otro es biomimética, otro es natural capital, capital natural, y 3, 4 otras disciplinas más, que lo hace como como dice, un concepto convergente de diferentes principios. Pero lo bueno de la economía circular es que da suficiente espacio para uno poder ubicarse en el proceso de transición hacia la realidad final, que es un mundo con una economía global que es circular. Ahora, ¿por qué todo esto? La idea de economía circular es básicamente buscar una alternativa a la economía lineal, que es hoy en día simplemente cuestión de tomar, pues sacar recursos naturales de la naturaleza, convertirlos en productos por un proceso de manufacturación, actividades industriales, en diferentes productos que al final terminan en el mercado, y después de satisfacer el uso del producto, al final al cabo terminan como basura en rellenos o otros lugares no deseados. Este modelo lineal se origina desde del momento que la revolución industrial, donde hemos optado en buscar maneras de hacer cosas más eficientes y producir unidades más uniformes y tener la habilidad de satisfacer la necesidad de los consumidores de una manera más costo efectiva, pero sin tomar en cuenta que a largo plazo hay muchos aspectos o resultados, implicaciones no deseados. Uno, por ejemplo, si vemos esta imagen, hoy en día, para mantener una ciudad
digamos, mantener la sociedad moderna que conocemos hoy en día, eso requiere extracción de muchos recursos y por procesos industriales y ya no intencionales, resultan en muchos impactos ambientales y sociales para garantizar la continuidad de nuestras sociedades modernas y garantizar un desarrollo sostenible. Contaminación de agua, el aire, el suelo, limitación de espacios, el tipo de recurso energético que uno tiene que utilizar para operar todo ese sistema, este modelo económico. Sabemos todos que todo depende por una gran fracción de extracción de energía fósil y también el aspecto de más internacionales como el cambio climático, que todo impacta la calidad de vida de nosotros como humanos en la Tierra. Ahora la pregunta es si nosotros como gente humana hemos intentado o intencionalmente haber creado una situación así. En este caso, extracción de recursos naturales. Aquí pueden ver un pozo, un área de pozos en California. Y después de su utilización se deja así. Y eso deja una imagen pues, una imagen atrás que me imagino que ninguno de nosotros intencionalmente llevamos a cabo nuestras actividades para que resulten esto. Aquí pueden ver, por ejemplo, productos que terminan en áreas no deseadas y lastimosamente generan impactos ambientales. No solamente por impactos ambientales es necesario modificar el modelo económico lineal, pero una otra razón es que tiene sentido económico. Es cuestión de hoy en día ya recursos naturales, entre otros metales, ya hay proyecciones que pronto serán muy escasas y mucho más complicado obtener. Obtener en el sentido de disponibilidad físicamente, pero también a base del mercado, el costo. Pues hay varios estudios que ya indican que seguimos produciendo y consumiendo la cantidad de productos que utilizamos hoy en día en este ratio. Ya pronto en 50, 60 años ya varios de esos metales no estarán completamente extraídos o, como se dice en inglés, depleted. Y para el negocio o para compañías es importante de ver cómo puedo garantizar la continuidad de mis actividades y mi industria. Y a nivel de países o bloques económicos, por ejemplo, para darles un ejemplo de la Unión Europea o en particularmente la Holanda, ellos ya prepararon una política nacional, una estrategia nacional de desarrollo, donde indican que quieren convertirse en el primer país circular en el 2050. Y cuando lees ese reporte o ese documento del país, su enfoque estratégico es de buscar maneras de ser menos dependiente de importación de recursos naturales y no solamente de energía, pero más aún de materiales, pues hablamos de metales y otros recursos naturales, para poder garantizar la continuidad de su economía y sociedad moderna. Y hay motivos geopolíticos tras de eso, hay motivos puramente económicos y oportunidades grandes de desviar del modelo actual y desarrollar nuevos tipos de actividades productivas dentro de un marco completamente diferente, con completamente diferentes principios. Y eso es lo bonito de la economía circular, que básicamente ofrece un espacio nuevo, un área nuevo, donde hay necesidad de innovación, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos modelos de negocios y el rediseño, el repensar
de todo lo que uno produce y consume en su sociedad. Pues, en resumen, una economía circular es una que es restaurativa y regenerativa, que busca maneras de replicar el modelo ecológico, digamos, la naturaleza. ¿Y por qué digo eso? Es porque nosotros como especie humana somos la única especie que aún no ha entendido o ha resuelto la cuestión de ser parte de nuestro entorno sin impactarlo negativamente. Porque cualquier otra especie en la naturaleza, todo lo que hacen y producen se convierte en nutriente o materia prima para un otro proceso y que es beneficioso. En nuestro caso, lastimosamente por nuestro modelo económico mundial, lineal, básicamente continuamos a generar más y más basura y otros impactos negativos no deseados. Y llegó un momento de repensar nuestro modelo económico y repensar cómo vamos a producir cosas y por qué, de qué manera y con qué fin. Y una vez que estemos todos al tanto y de acuerdo con los principios y manera de operar y cómo tomar decisiones, de esa manera se podrá gradualmente llegar a un mundo, un futuro que algunos consideran como utópico, pero sí tendrá los mecanismos y la guía para ir a una dirección donde la gente humana también empieza a generar beneficios cuando termine de hacer una actividad productiva o cualquier uso del servicio, que el resultado sea algo positivo, un bien para el entorno, un bien para los demás. Cuando uno empieza a pensar de esa perspectiva, eso te obliga a repensar todo tu negocio y modelo de negocio y qué es que produces. Ahora, el punto final de la última definición de Adam McCarter Foundation de economía circular destaca también la cuestión que hay que reconocer que hay dos tipos de ciclos que uno puede utilizar. El ciclo biológico, que es más fácil de entender, es básicamente cuando uno va a producir algo, tratar de escoger materiales que sean biodegradables y que puedan ser, después de su uso, reintegrado en la ecología sin que resulte en un impacto negativo y que se convierte en un bien, como la naturaleza lo hace. El otro ciclo es el ciclo técnico, que reconoce que nosotros como gente humana hemos también, por nuestra inteligencia y habilidades, hemos desarrollado nuevas combinaciones químicas, composiciones de metales o diferentes tipos de moléculas que hemos creado por las disciplinas de química, etcétera, que donde no hay una alternativa hoy en día en la naturaleza. En estos casos hay ciertos plásticos, hay ciertos elementos que se pueden reutilizar, pero de una manera en un ciclo cerrado. Pues buscar mecanismos donde uno reconoce que hay un valor en el material y que hay un uso, una característica o un uso particular para ese material donde no hay una sustitución aún. En esos casos tenemos que buscar maneras de cerrar el ciclo de esos componentes y garantizar que no terminan en áreas no deseadas. Por ejemplo, la foto que les mostré de las botellas plásticas que están en la costa, me imagino que no fue la intención de nadie que esos terminaran allí. Pero en el mismo momento uno puede pensar, si no tengo opciones para reemplazar una botella de plástico, ¿qué sí puedo hacer para garantizar que no termina en áreas no deseadas? En este caso, esa es la idea del ciclo técnico, de buscar mecanismos de logística inversa o otros mecanismos para así recuperar el material y no dejarlo terminar en áreas no deseadas. Y así tener la habilidad de
reutilizarlo de manera costo efectivo y gradualmente mejorando sus características, porque eso sigue siendo una parte importante de la economía circular que voy a elaborar enseguida. Entonces, eso fue muy breve la evolución de tema o terminología economía circular. Pero lo que creo que es más importante y más interesante de saber es qué son los principios que guían ese proceso hacia una economía circular y cómo llegar a un sistema industrial o un modelo económico global que sea realmente regenerativo y restaurativo. Y utilizando las palabras concretas aquí de intencionalidad y diseño. Pues una cosa que uno tiene que empezar a tomar en cuenta, como en este caso el grupo de hoy, es pues la audiencia es compuesta más de entidades representantes del sector privado y sector industrial, productiva. Resulta que ustedes son el grupo principal o más crítico para poder hacer este cambio. ¿Por qué? Porque tienen la habilidad de repensar sus valores y repensar el servicio que uno quiere dar al final a cabo, utilizando X producto. Cuando uno pensar de esa manera, en el sentido de que, para darles un ejemplo, la economía circular trata de buscar maneras de dematerializar o repensar el servicio. Si tengo un edificio y durante el día lo tengo que iluminar, resulta que hay una falta de diseño en el edificio. ¿Por qué? Porque durante el día hay luz, hay irradiación solar, que por diseño adecuado del edificio, uno podrá tener sunroofs, o no sé cómo se dice en español, pues básicamente donde la luz natural puede entrar al espacio, donde uno puede prevenir el uso de iluminación. Y lo interesante de todo esto es que, mientras tanto, hay empresas que promueven la idea de, tengo que cambiar una lámpara convencional con una lámpara de LED. Y operan en ese mercado de decir, yo puedo ofrecerte un producto que es más eficiente, que requiere menos energía y da mejor iluminación, mejor lumens. Pero no se dan cuenta que si el arquitecto decide un día de hacer el cambio del diseño del edificio, que dado momento habrá acceso a luz natural durante el día, ya ambas tecnologías de iluminación serían obsoletas. Entonces, la idea de economía circular es que uno tiene que darse cuenta que donde uno opera actualmente es sujeto a cambios drásticos en diferentes sectores o partes de la cadena de valor. Y ese es simplemente un ejemplo. Hay varios otros cambios donde la gente, los consumidores están enfocándose más en el servicio. Ya no quieren ser dueños del material. Entonces, hay muchas empresas que ya están cambiando su modelo de negocio y están pensando, por ejemplo, en alfombras. ¿Cómo puedo ofrecer el servicio de cubrir el suelo con un material, un textil, un color atractivo, estéticamente bonito, que puedo vender? Pero la gente, como dueño del espacio, ya no están interesados de ser dueño del material, de la alfombra. ¿Por qué? Porque después de 10 años tendrán que deshacer de eso de manera responsable y pagar para repasarlo. Y lo bonito de economía circular es que hay muchas empresas que ya están pensando más allá y modificando su modelo de negocio y garantizando que después de tantos años, ellos mismos serán los que recogen ese material, lo recuperan, y mientras que
lo hacen ofrecer de una vez al cliente otras alternativas, otras opciones, y que sigue siendo dando el servicio de cubrir el piso. Y eso cambia la relación entre el cliente y el proveedor, de tal manera que hay un lazo mucho más largo, y también contractualmente es completamente otro modelo de sentido de lease o de renta, y simplemente con el servicio de cubrir el piso y no ser dueño del material. Y lo interesante es que desde ese punto de vista, el manufacturador de la alfombra también tiene incentivo de mejorar cada vez su material, mejorar su producto, invertir en eso, porque ya sabrá que tendrá mecanismos para recuperarlo y diseñarlo de tal manera que una vez que lo recuperan, puede ser reinsertado en su proceso de manufacturación, y que se genera allí otra generación de alfombras de misma o mejor calidad. Entonces, allí hay los cambios chiquitos que pueden resultar en una interrelación completamente diferente con el cliente, y que puede resultar en ser mucho más rentable. Pero eso es pensar a nivel macro el modelo económico, el modelo de negocio. Un otro elemento para garantizar que los materiales o componentes no sean tóxicos o malignos es que uno tiene que hacer un trabajo más detallado, que incluye un análisis de componentes básicos que uno va a utilizar. En ese caso, se deriva del concepto de cradle to cradle, donde la idea es de asesorar, analizar hasta 100 partes por millón, cada molécula, cada elemento básico que va a resultar en el producto final. Y uno tiene que hacer ese inventario para poder saber qué exactamente contiene. Y cuando uno lo hace a ese nivel de detalle, uno tiene que analizar el adhesivo, la tinta, pues otros elementos que normalmente uno ni pone atención. Y analizar su composición química y sus efectos, sus impactos. Por ejemplo, si es carcinogénico o si genera mutaciones en las células cuando hay interacción con el químico, pues uno tiene que analizar hasta un detalle para poder filtrar y preseleccionar los materiales y componentes básicos que no sean tóxicos o malignos. Porque una vez uno hace ese trabajo de aplicar el filtro, uno podrá garantizar que el producto final no sea tóxico o que no sea maligno, que aún así que termina en interacción con agentes humanos, por ejemplo, por su piel, digamos, no contiene ningún metales pesados o elementos químicos, porque podrán resultar en ¿cómo se dice? Pues que puede resultar en impacto negativo en su salud. Ahora, una vez que uno hace ese trabajo, como ya mencioné, podrá garantizar que el producto final sea integralmente bien, intrínsecamente de buena calidad. Un otro aspecto es realizar que no solamente el producto es de importancia, pero también el proceso de producción del producto. Y ahí entramos en otro elemento de distinguir entre ecoeficiencia y ecoefectividad. La ecoeficiencia es buscar maneras de reconocer lo que uno ya tiene y hacerlo más, como la palabra dice, más eficiente. Y eso, por ejemplo, puede reflejarse a un sistema de manufacturación existente, y uno va a buscar maneras para ahorrar energía, para convertir el sistema energéticamente más eficiente. Pero si igualmente sigues utilizando químicos tóxicos en el proceso, el resultado final sigue siendo un producto que contiene
elementos malignos o tóxicos. Pues no automáticamente se resulta por hacer algo más eficiente que la calidad sea mejor. Ahora, la idea de ecoefectividad es por repensar tu modelo de negocio, repensar tu producto y automáticamente tener que repensar tu proceso de producción. Eso tiene que resultar en la mejora de calidad del producto final y la manera que lo vas a llevar a cabo. Ahora, si vas a utilizar, por ejemplo, químicos que son ya filtrados y ya son pre-identificados como ecológicamente neutral y que no resultan ningún impacto negativo para la salud y el ambiente, si tienes esos como componentes básicos para manufacturar un producto, ya sabrás que durante el proceso de manufacturación, aunque vas a utilizar agua, energía y otros elementos para convertirlo o manipularlo, el resultado del efluente, pues la calidad de agua, efluente, residual, será mucho más mejor que el modelo anterior. ¿Por qué? Porque ya estás utilizando químicos o componentes ya que fueron filtrados, que ya son buenas. Y automáticamente el proceso en sí va a ser mucho más rentable porque en vez de tener que pagar multas dependiendo del marco regulatorio que existe en el país, en este caso cumplirás más fácil con la calidad de efluente que es permitido por la ley. Y de esa manera vas a ahorrar plata, recursos en tu proceso de manufacturación. Ese es siempre un ejemplo relacionado con la calidad de agua. Pero imagínate también en cuestión de por diseñar algo bien y ya no tendrás que generar tantos productos residuales. ¿Por qué? Porque ya has dedicado la energía y tiempo y recursos en diseñar algo de tal manera que sabrás exactamente cuántos componentes básicos necesitas para competir en el producto final sin que resta demasiada basura. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, un carro un carro modelo que Ford Company desarrolló, el U-Model, hace algunos años atrás. Y el resultado de su trabajo es que aplicaron la filosofía en este caso, de credo to credo en el diseño del carro, analizaron bien cada componente que necesitan y resultó que generaron casi un 200% menos de basura que anteriormente. Con otras palabras, una proporción significativamente menor de materiales residuales. ¿Por qué? Porque dedicaron tiempo a optimizar el producto y automáticamente el proceso de manufacturación. Ahora, lo que hoy en día todos hablamos de mejora de desempeño de empresas es básicamente seguir este paso de hacer cosas menos mal. Vamos a buscar maneras para reducir el carbón, hacer el proceso más energéticamente más eficiente. Vamos a tratar de minimalizar químicos tóxicos. Eso es considerado parte de ecoeficiencia. ¿Por qué? Porque no te obliga, o en este momento no has repensado el modelo, la razón por qué produces algo y más allá el servicio al final a cabo que quieres traer y con qué quieres generar tus fondos. Y si no dedicas tiempo a repensar eso, continuarás en esta misma trayectoria de reconocer el modelo existente y simplemente intentar optimizar lo que hay. Mientras que, como se dice en inglés, being less bad no significa que es being good. Pues, con otras palabras, tendremos que repensar, buscar maneras de, como empresas, reevaluar tu producto y modelo y diseñarlos de tal manera que pueden cumplir con los principios de la economía circular. Y eso significa que uno tiene que ser diseñado utilizando materia prima filtrado que es de buena calidad, que sabrás de antemano que no tendrá impacto negativo. 2, es diseñar el producto de tal manera que se pueda desmantelar o descomponer de una manera costo efectivo
al final de su uso, porque eso da la garantía para poder recircularlos o reutilizarlos en flujos cerrados, pues cumpliendo con el ciclo biológico o ciclo técnico, y al final al cabo modificar tu modelo de negocio de tal manera que puedas incluir aspectos, por ejemplo, de logística inversa, porque al final al cabo tú eres el que ha dedicado energía, tiempo y recursos en diseñar el nuevo producto y el nuevo proceso, y te interesa de poder recuperarlo lo más posible tu inversión. Y lo bonito es que si logras hacerlo, puedes utilizar el mismo material en varios ciclos, en varias interacciones financieras, que aumenta tu productividad y tu rentabilidad al final a cabo. El otro aspecto es reorganizar y rediseñar, como acabé de mencionar, intencionalmente que se pueda desensamblar o descomponer de manera costo efectivo. Y eso es todo un área en sí, el diseño de productos como que sean eco-inteligentes, por ejemplo, para darles un ejemplo, un teléfono, un iPhone, cuando uno trata cuando termina su uso útil, se convierte en una basura electrónica, y que cuando un reciclador o entidad que maneja residuos intenta de sacar provecho de ese teléfono, no tiene la habilidad para recuperar mucho valor. ¿Por qué? Porque ese teléfono nunca fue diseñado para ese fin. Esa es la realidad. Ahora, imagínense que en el futuro tengamos otros productos, entre otros teléfonos, que sí fueran diseñados con ese fin en mente, que alguien más, después de satisfacer el uso, pueda recuperarlo, descomponerlo de manera costo efectiva, recuperar cada material, cada componente básico de ese producto, sin que pierda su valor económico, sin que pierda su valor funcional. Eso se puede considerar como un recurso, como para producir algo nuevo. ¿Por qué? Porque el diseñador lo facilitó, creó las condiciones para poder hacerlo. Lastimosamente, hoy en día, todos los productos que conocemos en el mercado, casi ninguno cumple con ese requisito básico, que nunca fue diseñado con el fin en mente que debería un día ser descompuesto de manera costo efectivo para recuperar cada componente básico que contiene. En fin, las intervenciones de economía circular también tienen que se llevar a cabo a diferentes niveles, a nivel micro, meso o macro. A nivel micro es donde las empresas o manufacturadores tienen un rol particular, porque como pueden ver en esa imagen, empieza a nivel micro, pues cada elemento chiquito, básico, tiene que ser integralmente ya bueno o bien, para que el sistema macro funcione y para que el sistema macro pueda realmente cumplir con los principios de la economía circular. Entonces, desde mi perspectiva, tenemos que arrancar con garantizar que podemos producir productos que sean compatibles con la economía circular, para después, a nivel meso o macro, poder utilizar esos mismos productos para proyectos de gran escala. Un ejemplo es que uno puede construir un brick, ¿cómo se dice? Una clinker, ¿cómo se llama eso? ¿Alguien me puede ayudar? Un brick en inglés, Ladrillo. Okay. Un ladrillo. Ladrillo, sí, por fin. Gracias. Pues uno puede diseñar un ladrillo, garantizar que ese ladrillo esté bien de calidad, no contenga ningún elemento tóxico, no contiene metales pesados, etc. Y garantizar que eso entre al mercado
y que alguien más que quiere construir un edificio, pues un arquitecto, un que construye un edificio, utiliza esos mismos ladrillos en su edificio y que a nivel macro, a nivel de ciudad, que gradualmente empezamos a crear barrios que consisten de casas o edificios que consisten de nuevo de ladrillos que fueron adecuadamente diseñados y producidos. Es de esa manera que se puede expandir el impacto gradualmente a garantizar que las condiciones dan para poder garantizar que no generan impactos no deseados y que se pueda utilizar con manera para recuperarlo de manera costo efectivo. Ahora, el uso de ese ladrillo para el edificio, allí entra la cuestión de diseño, que el arquitecto debe buscar maneras de cómo poder utilizar el ladrillo de tal manera que no limita, después de 30, 40 años de que existe el edificio, que alguien más pueda descomponer ese edificio de tal manera sin que se pierda el valor. Y ahí entramos en la parte de diseño de nuevo, que uno tiene que diseñar, conceptualizar el producto o proyecto de tal manera que anticipando el posibles futuros usos de cada componente que vas a utilizar. Y al final, a cabo, el punto importante es que todo esto lo hacemos para poder lograr un desarrollo sostenible. Y eso es basada en tomas de decisiones que impactan la calidad ambiental, la prosperidad económica y garantizar equidad social. Porque si no nos enfocamos en mejorar las condiciones de nosotros como gente humana, todo esto no tiene mucho valor, porque si no va a ser simplemente un enfoque tecnocrático, mientras que debe resultar en generar nuevos empleos, generar nuevas oportunidades y atacar el aspecto de calidad de vida. Y entonces la economía circular, en este momento enfoqué en cosas muy puntuales y técnicas, pero al final al cabo la idea es que eso abre puertas y oportunidades para completamente nuevos tipos de actividades económicas, productivas, promueve innovación, requiere un batallón nuevo de expertos y de nuevas disciplinas que puedan contribuir a ese proceso de diseñar nuevos productos, repensar los modelos económicos, repensar el modelo de negocio, repensar y desarrollar maneras de llevarlo a cabo y al final a cabo pensar en cómo podemos garantizar que los recursos que son limitados a nivel global sean utilizados de manera más efectivos y reutilizados de manera costo efectivo sin limitar la habilidad de actuales y futuras generaciones poder beneficiar de eso. Y al final de cabo es por eso que economía circular cuadra perfectamente o es una parte integral o sinérgico con el tema de desarrollo sostenible. Pues, en fin, residuos lo tenemos que convertir o considerar como nutrientes, pues tenemos que deshacer completamente del concepto de que estamos generando residuos. Residuos es simplemente una propiedad, un nutriente, una posibilidad. Tenemos que verlo así. La circularidad nos da la habilidad de pensar y distinguir entre consumibles y cosas duraderas. Podemos crear circularidad en nuestra economía por crear productos de alta calidad que se mantengan por más tiempo, por más largo uso, o podemos pensar en productos que tienen corto uso, pero son de tan buena calidad que justifican recuperarlos y desmantelarlos y poder recuperar cada componente básico. Entonces es por eso que hay un rango de intervenciones que uno puede aplicar y para así gradualmente llegar a esa realidad perfecta, donde obviamente ya en muchos países estamos reciclando. Reciclando es algo que aún considero como ecoeficiencia,
pues porque básicamente estamos reconociendo que hay un problema ya existente y estamos tratando de sacar mejor provecho de lo que hay. Eso es algo que tenemos que reconocer que va siguiendo así por un tiempo, pero simultáneamente tenemos que ya empezar como especialmente los productores, el sector de industria y manufacturadores, tendrán que ya pensar en los siguientes pasos en el futuro, que no podemos continuar así, que tenemos que invertir en maneras de cambiar la calidad del producto que traemos en el mercado por enfocar en el diseño adecuado de esto y su proceso de producción para mejorar en general el desempeño ambiental de las actividades. Y no solamente por eso, porque tiene valor económico, tiene valor financiero tras de eso. Y no solamente a nivel operacional, pero también a nivel de mercado. Hay una comunidad creciente de gente que están más y más conscientes de la necesidad de productos ecoexigentes. Hay una necesidad de reconocer que mercados, por ejemplo, la Unión Europea, ya por definir el tema de economía circular como un eje importante de desarrollo para el futuro, obviamente llegarán a un punto que para poder entrar productos que se producen en otras partes del mundo, tendrán que empezar a cumplir con nuevos estándares de calidad de productos, nuevos estándares de pues, otros requisitos para poder entrar al mercado. Y nosotros de este lado del mundo tenemos que reconocer que esta filosofía ya está andando hace 10, 15 años y recién nosotros estamos dando cuenta que esto es algo importante de tomar en cuenta a nivel estratégico, a nivel nacional, pero también a nivel de empresas o el sector privado. ¿Por qué? Porque dar un momento no creo que va a ser en cuestión de competencia, es cuestión de sobrevivencia. Y si no nos damos las pilas y empezamos a repensar nuestros modelos de negocio y productos y hacer lo más mejor posible, llegaremos a un punto que podrá ser que otras empresas que sí adoptan esos principios nos alcanzarán o tomarán el mercado del mundo. No sé cuánto tiempo aún tengo para ya finalizar. Sí, bueno, vamos a dar paso a algunas consultas que tenemos de los participantes. Tal vez si nos ayudan ahí activando el micrófono. El resto de los participantes nos preguntan, dice Fernando Zelaya, al aplicar economía circular, ¿se desarrolla de forma individual o se puede observar en el entorno de varias empresas? Creo que quiere decir como empresa individual o también en conjunto, en alianza. No, la idea es que eso, por ejemplo, en cuestión de seleccionar materia prima para poder garantizar que el producto final sea de buena calidad, uno tiene que interactuar con toda la cadena de suministro o proveedores. Y eso automáticamente significa que uno tiene que interactuar, conversar, buscar soluciones y reevaluar qué es que ofrecen para ver si hay alternativas y así conjuntamente mejorar el producto final. Y eso te obliga a entrar en la cadena de valor. Y eso solamente se puede lograr en conjunto, como grupo o como clusters de diferentes sectores. Sí, muy bien, también tenemos otra consulta donde se nos dice el proceso de actividad implica un proceso de investigación científica para el desarrollo de tecnología, siendo así cuáles son las condiciones o un punto de partida para entrar en el proceso. Pero no escuché la última frase. ¿Perdón? Y el proceso de ecoefectividad implica un proceso de investigación científica y siendo así, ¿cuáles son las condiciones o el punto de partida para iniciar este proceso? Pues la ecoefectividad en esencia se reduce a buscar
alternativas en el sentido de diseño de productos, pues la aplicación de principios para garantizar que el producto cumple con la necesidad de ser circular, pues su circularidad, y que no sea maligno, que no contenga ningún elemento no deseado. Y esto, por el repensar el producto, automáticamente te obligará a repensar el proceso de manufacturación de ese mismo producto, porque puede resultar que la decisión final, después de reevaluar tu modelo de negocio o producto, que lo que estás produciendo es ya obsoleta. Ya tendrás que llegar a una conclusión que tendrás que modificar todo tu servicio, completamente en qué área de trabajo estés. Ahora, en parte de investigación, hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque los métodos y softwares o herramientas que utilizamos hoy en día, para dar un ejemplo, el Life Cycle Analysis, para analizar la cadena, el valor de impacto de un producto, es limitado. ¿Por qué? Porque aún sigue una lógica o está encajado en un marco donde se reconoce que el modelo económico sigue siendo un modelo lineal. Pues extracción, su manipulación, producción, uso y final a cabo termina como basura. Ahora, hasta el momento no he visto ningún avance específico de la habilidad de poder anticipar futuros ciclos de uso de componentes que están contenido en un producto y poder anticipar el tiempo de retención en la economía y poder también identificar cómo se puede limitar o delimitar los impactos positivos o negativos de esos futuros posibles ciclos. Entonces, eso es un trabajo académico y de investigación que es impresionante, que para el momento no he visto ningún método o herramienta adecuado para esos fines. Okay. También nos preguntan si actualmente existe alguna maestría o diplomado en el tema de economía circular y dónde. Sí, recién hay algunos que empezaron, unos que en Inglaterra y Holanda. TU Delft tiene un programa ya específicamente dedicado a la economía circular. Universidad de Twente también tiene un programa. Pues hay varios, pero no lo tengo aquí presente en mi mente, pero sí puedo obtener una lista rápidamente de posibles contactos directos con gente que están liderando programas de maestrías o PhDs o cursos más técnicos o digamos más puntuales. Ok, también nos preguntan de qué forma podemos participar y aprender más del tema a través de la plataforma de economía circular. Preguntan si hay proyectos colaborativos en que las empresas pueden participar. Sí, estamos en el proceso ahora de reconfigurar el modelo de la plataforma en sí. Porque es una entidad independiente sin fines de lucro, pero necesitamos crear mecanismos que puedan ayudar a generar fondos para sostener la plataforma a largo plazo. Con otras palabras, habrán elementos que serán gratis, como mencioné al inicio, que la idea es destacar ejemplos concretos de economía circular de nuestra región para la región y compartir información y acceso a eventos y actividades que se van organizando durante el futuro. Y eso no depende directamente solamente de nosotros, pero la idea es que la membresía, pues los diferentes entidades o individuos que forman parte de la plataforma, toman también sus respectivas iniciativas y para conjuntamente promocionar y así compartiendo las experiencias acumuladas. Pues en resumen, aún estamos en el proceso de finalizar la nueva configuración para poder concretamente
decir si nosotros mismos como plataforma vamos también a organizar talleres específicos o si van a ser los colegas o miembros que van a tomar esos pasos. Pues eso es algo pronto por decidir. Ok, también entre las últimas consultas dice, este es un complemento de la pregunta anterior, dice esta consulta, dice que muchos productos pueden ser recuperados y reutilizados. Por ejemplo, la ropa se puede obtener, las fibras de algodón, el plástico se puede recuperar, la madera se puede recuperar y otros materiales. Para estas recuperaciones se necesita, bueno, se tienen inconvenientes como tener otra maquinaria para recuperarlos, incrementa los costos. En muchos casos los productos que se obtienen no se dan en la utilidad de la empresa original. Entonces al integrar los clusters, lo que se requerirá es que se desarrollen nuevas tecnologías, como por ejemplo lo que está sucediendo con la resina plástica, que ahora ya es biodegradable y que se está desarrollando con azúcar y CO2. Correcto, en sentido que un mensaje clave que tenemos que tomar en cuenta es que a propósito no inicié esa interacción de perspectiva de gestión de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque el mensaje clave tras de la economía circular es que no es igual a reciclaje. Ese es un punto de salida. Sí reconocemos que se puede recuperar muchos materiales que ya están en el mercado o ya fueron diseñados y producidos y que aún se puede sacar provecho. Pero la idea de la economía circular es desviar de todo esto por repensar el modelo, por repensar el producto y diseñarlo intencionalmente de tal manera que sí cumple con las condiciones para poder optimizar y reutilizar de manera costo efectivo. Entonces estamos en una fase de transición donde sí tendremos que continuar con los 4 R's de reducir, reusar, reciclar y recuperar. No estoy aplicando el orden adecuado, pero los 4 R's convencionales que conocemos en el mundo de gestión de residuos sólidos, mientras que repensamos, rediseñamos, configuramos básicamente el modelo económico. Y son 2 cosas que van a seguir en paralelo, pero gradualmente veremos la transición hacia esa dirección. Y el punto de que sí, ya hay varias innovaciones de resins, de material biodegradables, que ya pueden ser utilizados para producir bioplásticos o hasta pues diferentes tipos de productos a base de bioplásticos que ya en esencia cumplen con el filtro que se indicó, en sentido que no deben ser resultar en tóxicos malignos que uno no pueda hacer mucho más después porque no es de buena calidad. Entonces ya hay avances en diferentes áreas, es simplemente cuestión de reconocer lo que sí es y lo que no es. En ese sentido, compatible con la economía circular. Sí, perfecto. Bueno, ya pensando, parte la subdirectora del Centro Nacional de Producción Más Limpia dice, creo que es importante recalcar que es necesario la generación de Estado. En este caso, pues, hay todos los países que estén interesados en explicarlo, ¿verdad? Para dinamizar la economía de los países en términos de información al consumidor, incentivar a las empresas que realizan este esfuerzo y la elaboración de políticas para el limitamiento de materiales y sus sustancias. También los invitados y los asistentes piden pues, que se les mande la información sobre maestría, poder estar en ¿Aló? Sí, entonces lo que comentábamos, creo que ha sido muy interesante, muy amplio, la verdad que pues
como siempre, ¿verdad? Nos apremia, pero sabemos que todas las personas que están interesadas en recibir más información también se pueden unir a las redes sociales, a la plataforma de economía circular, y pues les estaremos enviando más información, además de la presentación, para que pues nos pongamos en contacto sobre esto. También pueden ver en la pantalla toda información sobre la Fundación de América Sostenible. Agradecemos a Kevin de Cuba por ese tiempo, este espacio que nos ha brindado. Muchas gracias, Kevin, por toda la información y por pues, presentarnos ese tema muy interesante. Estaremos enviando también el video que ha sido grabado a los asistentes y pues, información sobre lo que tú nos envías. Muchísimas gracias a todos y tengan muy buen día. Muchas gracias. Saludos y hasta pronto.